Sí, vamos a comenzar en el Evangelio de Mateo capítulo 8, versículo 23. Cuando ya lo tengan pueden decir amén. Ok. Y aquí en este pasaje nos ilustra que Jesús iba con sus discípulos, dice el 23, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. ¿Quién subió? Jesús. Sí. Dice el 24, de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. El 25 dice, los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos ahogamos. Sí. Veamos que los discípulos todavía no tenían la fe suficiente para confiar en Dios. Y hoy en día así yo veo a la iglesia, que están en la iglesia pero no tienen fe. Sí. Siguen confiando en lo que sus ojos ven. Nosotros no debemos de vivir por vistas, debemos de vivir por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo vivo mi vida a lo que mis ojos ven, voy a estar perdido. Yo tengo que vivir acorde a lo que Dios me está hablando y enseñando a través de su palabra. No importa que yo vea lo contrario. ¿Sí? Y eso va a hacer que yo mueva el corazón de mi Dios para que Él empiece a obrar y a trabajar y a hacer lo que cada uno de nosotros necesitamos en su momento. A veces tenemos situaciones muy difíciles, una tormenta, una dificultad económica y volteamos los ojos a nuestros alrededor y vemos a nuestros tíos, vemos a los parientes, pero no buscamos a Dios. Cuando Él es el dueño del oro, de la plata, del mundo, su plenitud y todo cuanto en la vida. Hablándolo de lo económico. De lo físico, Él es nuestro doctor de doctores, o está por cualquier lado que usted lo vea, Él es el que va a suplir cada una de nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. Entonces estaban Jesús con ellos y todavía decían que lo salvara. Dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra vosotros? Estaba ahí en la barca, no estaba fuera de la barca, pero todavía no tenían la fe suficiente, porque es un proceso de aprendizaje y de enseñanza. Igualmente nosotros como iglesia, si nosotros no nos afirmamos, de nada sirve que estemos 20, 25 años metidos en una iglesia. Si siempre vamos a confiar en lo que yo voy a recibir, yo no voy a confiar en lo que voy a recibir, yo voy a confiar en lo que Dios tiene preparado para mi persona. ¿Sí? Porque si yo confío en mi persona, pues entonces ¿para qué quiero a Dios? O sea, lo quiero y lo necesito porque Él es mi creador, ahora es mi Señor y Él es mi pastor. Y si Él es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Yo no puedo confiar a través de lo que mis ojos ven, a través de la circunstancia que estoy pasando. Porque esas son las cosas que van a impedir que Dios se mueva en la vida. Una de las cosas es la incredulidad de que tú no creas. Y la otra es el pecado en el cual tú estás viviendo y caminando. Pero Dios quiere bendecir tu vida. Por eso nos sacó de la maldición, para ser de bendición. Esos que dicen que si tú no traes los diezmos, eres maldito. Eso no, eso está fuera de contexto. Nosotros como iglesia, Dios nos sacó de la maldición para ser de bendición. Y ahora tenemos que bendecir aún al peor de nuestros enemigos, con palabra, con un alimento, con una moneda. Porque nosotros no somos los que vamos a juzgar, ¿sí? Pero vamos a mostrar el amor, la compasión que tenemos de Jesucristo como sus hijos, como su iglesia. Ya no somos como el mundo, ¿sí? Porque el mundo era arrastrado a las pasiones, a los deseos, era egocentrista en la persona, el ser humano en el mundo. Nosotros ya no. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Fuimos comprados a precio de sangre en la cruz del Calvario. Ahora para imitar a Jesús. Ahora, ¿cómo vamos a imitar a Jesús? Si no nos metemos a la escritura. Nada más decimos, yo soy cristiano. ¿Cuántas veces ha leído la palabra?
¿Cuántas veces te alimentas al día de la palabra? Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta si realmente somos cristianos. Así como comes en la mañana, tarde y noche, ¿cuántas veces te alimentas de lo espiritual, tu alma? Si nosotros no nos alimentamos con la palabra, nunca vamos a saber ni quién es Jesús, ni cómo es Jesús, ni qué le agrada a Jesús. Y vamos a caminar a tientas. Por eso hoy en día, gran cantidad de las iglesias están confundidas. Porque nada más creen lo que escuchan, pero no se dan la tarea de saber cuál es el plan y el propósito de Dios para sus vidas. Por eso en Proverbios habla de que el pueblo sin visión se extravía. Una persona que se extravía es una persona que nunca va a llegar a su destino final. Para que tú no te extravíes, tú tienes que conocer a Jesús. Y Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie llega al Padre sino por Jesús. Si tú escuchas al hombre, el hombre te va a irte sacando de ese propósito divino de Dios. Por eso es fundamental que nosotros establezcamos nuestro cuarto secreto. ¿Para qué nuestro cuarto secreto? Donde nadie te ve, únicamente tu Dios. Ábrele tu corazón, clámale, humíllate. Y Él va a empezar a obrar y va a trabajar en tu vida. Él no te sacó nada más por sacarte. Él te sacó con un plan y un propósito que tiene sobre tu vida. Dice su palabra que el que comenzó la obra, la perfeccionará hasta el final. O sea, nuestro Dios no te va a dejar nada a medias, mi amado. Pero nosotros también debemos de tomar el compromiso que conlleva seguir a Jesús. ¿Sí? Somos sus ovejas, tenemos que seguir al pastor. ¿Sí? Entonces va a reflejar realmente si somos obedientes o si no lo somos. ¿Sí? Y cada quien va a recibir acorde a sus decisiones que haya tomado aquí en esta vida. Dice el 26, excepto lo que dice Jesús. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Esas olas, esas tormentas, esas aflicciones, las vamos a tener aquí en el mundo, mis amados. Dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar que yo he vencido. Sí. Van a ser las pruebas que van a venir sobre nosotros. Pero si nosotros estamos cimentados en la roca, van a venir esos fuertes vientos, esas tormentas, esas aflicciones, pero nuestra casa se va a mantener. Si nosotros no nos mantenemos en Jesús, ay de nosotros. Vamos a pagar las consecuencias. Tal vez van a ser muchas veces trágicas, dolorosas, tal vez sean económicas, materiales, no lo sé. Pero nosotros sí debemos de saber qué es lo que va a venir a nuestra vida si nosotros no hacemos lo que Dios nos enseña y nos demanda que hagamos. Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, quítate y échate a la mar. ¿Cuál es tu montaña? Y yo te pregunto, ¿cuál es tu fe también? O sea, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que quieres que Dios haga? ¿Que te sane? ¿Cómo está tu fe? Porque si tú tienes fe, le dices, esta enfermedad, quítate y échate a la mar y te obedecerá. Porque hay poder en la palabra, hay poder en la boca. Y eso es lo que debemos nosotros de aprender, confiar totalmente de nuestro Señor. No atienta, no nada más un porcentaje, no. Es consagrarnos y entregarnos como barro en sus manos para que Él haga el diseño que Él tiene preparado. Él ya lo tiene todo listo, mi amado. El problema es que Él no puede comenzarlo si tú no le das la oportunidad de que Él empiece a obrar y trabajar en tu vida. Y siempre se van a quedar así siendo barro. ¿El barro para qué sirve? No sirve para nada. Pero si el barro está en las manos del alfarero, ese barro el día de mañana va a ser una vasija, va a ser una olla, pero ya va a dar servicio, va a ser útil. El barro no sirve para nada. Y por eso nosotros debemos de entender que nosotros no somos nada sin Él.
Hoy en día, hace tiempo ya pasó el virus del el COVID. ¿Cuántas multitudes se fueron? Fue una tormenta muy fuerte que vino al mundo y millones se llevó. Hasta aún de la iglesia, ¿eh? No solamente del mundo. ¿Cómo estarían ellos? No sé. Si realmente harían lo que Dios les demanda o si realmente estarían nada más ocupando un lugar ahí en una iglesia. Pero lo que sí les tengo que decir es que si Dios nos dio la oportunidad de estar aquí, es mejor que lo hagamos de una vez y para siempre. Porque si así como pasó ese virus, el día de mañana van a venir peores cosas aquí a este mundo. El diablo usa al hombre o a la mujer. Ese virus vino de China. Allá los científicos malos, demoníacos, lo mandaron al aire y se vino la muerte por todo el continente. Y así va a ser. No esperes que el diablo venga y que te mande la enfermedad. Es el mismo hombre que está esclavizado en las manos de Satanás. Y el diablo vino a matar, vino a robar y vino a destruir. Y Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Si queremos salvarnos, hay que refugiarnos en Jesús. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué nos va a hacer el diablo? Nada, mis amados. Porque lo que está en sus manos, nada ni nadie lo puede tocar. Mayor es nuestro Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. No una religión, no una tradición. Estoy hablando del Dios vivo, del Dios de poder. Y si nosotros tomamos el compromiso con Él, Él también lo tiene con nosotros. Dice el 22, los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Todavía no sabían ni quién era Jesús, que Él era el Salvador del mundo, que Él había venido a darnos vida y vida en abundancia. Pero era un proceso que estaban recibiendo de aprendizaje y de enseñanza, porque si vemos más adelante, después ellos también fueron crucificados, ¿sí? Y los mataron, igual como a Jesucristo nuestro Señor, y no les importó su vida, porque sabían cuál era su destino y su final con Jesucristo nuestro Señor. Y eso es lo que debemos nosotros saber, dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Que sepamos realmente, no que estemos a tientas, pues dónde voy a estar. Que tengamos la certeza y la seguridad que Dios está con nosotros y que Él va a velar por la vida de cada uno de nosotros para que se cumpla su plan y su propósito. Porque Dios tiene un plan y un propósito que cumplir en nosotros. Nosotros sin Jesús no tenemos propósito, no tenemos planes, porque todo lo que planifiquemos va a ser en arena. Todo lo que nosotros soñemos, anhelemos, tiene que ser en la roca. Si no, lo demás todo va a ser en vano. Y se va a ir pasando el tiempo y nuestras fuerzas van a ir menguando y el día de mañana no vamos a saber ni por qué estuvimos aquí en este mundo. Por eso es importante que nosotros sepamos discernir los tiempos. Nosotros como personas mayores, ya nuestro tiempo ya está más cerca, viéndolo por lo natural. Nuestro tiempo está más cerca de nuestra partida que de los jóvenes, que no es así, ¿verdad? Pero viéndolo de la manera natural, el hombre ya maduro ya de la tercera edad, y es el último trance de su caminar en este mundo. Para llegar a la meta tenemos que esforzarnos más, no estarnos apaciguando más, o sea, conformar. No, 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 mi amado. Es cuando Satanás te va a meter más, ahora sí que trabas. Es importante que nosotros sepamos, en la medida que nosotros vayamos llegando a la meta, más fuerte se va a poner la competencia por llegar. Y Satanás no va a querer que tú llegues. ¿Sí? Y si nosotros no nos levantamos
y le pedimos la fuerza y la fortaleza para llegar, no vamos a llegar a ese punto y ese destino glorioso que nuestro Señor tiene. Por eso Pablo decía, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Multitudes que han estado en la iglesia no han llegado. ¿Cuál es el propósito o cuál es la finalidad por la cual no llegan? Porque Satanás los empieza a desviar, los empieza a apartar en una religión, una tradición, una costumbre. Porque cuando nosotros buscamos a Jesús y conocemos el evangelio del reino, vemos la gloria de nuestro Señor a través de lo que Él hace cada día en nuestras vidas. Y por eso nosotros no debemos de conformarnos este siglo. Cuando Él te cambia, Él te transforma, ¿sí? Y de una vez y para siempre. Así como Jesús murió una vez y para siempre, así Jesús, cuando te cambia y te transforma, lo hace una vez y para siempre. ¿Sí? Ya tú tienes el concepto, la seguridad, a quién le vas a servir y a quién vas a seguir. Por eso es importante que nosotros nos reunamos y nos congreguemos, ¿sí? Porque allí es donde Dios derrama bendición. Dios estableció los lugares para bendecir a la humanidad, a la iglesia. No como dice el católico, no, pues Dios donde quiera está, Dios está aquí en mi casa. ¿Quién dice que está en tu casa? Si tú eres esclavo de Satanás, ahí no va a estar. Si tú no le abres tu corazón, Él no puede habitar ahí, ni estar ahí. Y así vive el engaño, las multitudes, los que están en el mundo. Tú tienes que abrirle tu corazón para que Él sea el centro de tu vida y de tu familia. Si no, el día de mañana vamos a pagar las consecuencias de no hacer lo que a Él le agrada. Si queremos que Él nos respalde, tenemos que tomar el compromiso que conlleva seguir a Jesucristo. Por eso Jesús le dijo, si quieres ser mi discípulo, tienes que dejar a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tus hijas, a tu esposo, y toma tu cruz y sígueme. O sea, este cuerpo tenemos que clavarlo ahí en esa cruz. Por eso Pablo decía, he sido crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la fe, lo vivo por el Hijo de Dios. ¿Estamos por Él o no estamos por Él? Estamos por Dios. Porque el Satanás desde cuándo nos hubiera matado. Pero Él no va a poder hacer nada en la vida de nosotros si nosotros hacemos lo que a Dios le agrada. ¿Sí? Y si nosotros andamos en el libertinaje o haciendo lo que queramos, nosotros vamos a pagar las consecuencias. Porque el poder de Dios se va a anular a través del pecado y de las malas decisiones que nosotros tomemos. Aunque nosotros conozcamos la palabra desde Génesis a Apocalipsis, de nada va a servir. Porque el pecado va a anular el poder de Dios sobre tu vida. Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia de los Corintios que el evangelio del reino no consiste en palabras, sino en poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo va a haber poder si no tenemos fe? Si no tenemos una relación, una comunión con Dios. Jamás se va a lograr. Y se va a llevar a cabo lo que Dios tiene para tu vida. Porque no es lo mismo que lo que tiene Dios para mi vida, para con cada uno de ustedes también. Es diferente. La bendición de Dios es diferente para cada uno de nosotros como sus hermanos, sus hijos. Y el propósito es que nosotros disfrutemos, no que estemos sufriendo, porque Él ya sufrió en la cruz. Vamos a tener situaciones difíciles, pero van a ser temporales. ¿Sí? Porque es donde vamos a reflejar la gloria de Dios, de lo que Dios sabe hacer en la vida de cada uno de aquellos que se ponen en sus manos. ¿Sí? Porque si no está en sus manos de Él, a lo mejor el día de mañana no estás para contarlo. Y por eso tenemos que tomar decisiones, hermanos. Tormentas vamos a tener, aflicciones vamos a tener. ¿Sí? Y si nosotros no estamos bien arraigados, es como este árbol. Si apenas lo hubieran plantado, pues rápido lo saco. Pero y ahorita para sacar ese árbol, necesito traer una máquina para que lo levante.
Bueno, nosotros también debemos de estar cimentados y arraigados en la roca que es Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién nos va a desarraigar? Nadie. Pero Dios nos dio libre albedrío y esa es tu voluntad. Eso es lo que Dios no puede controlar de tu vida. Tú decides a quién seguir, a quién servir. Y acorde a tu decisión, pues va a ser lo bueno o lo malo. Por eso en Deuteronomio dijo, te pongo delante de ti la bendición y la maldición. Y te dice, escoge la bendición para que te vaya bien a ti y a tu familia. Pero no te va a obligar. Si tú quieres seguir viviendo así, tú vas a sufrir y vas a arrastrar a los que vienen detrás de ti. Si nosotros como cabeza y ayuda idónea hacemos lo correcto, el día de mañana nuestra descendencia va a vivir en bendición. ¿Sí? Así de que, mis amados, tenemos que tomar decisiones. Las olas le obedecen, el sol le obedece, la luna le obedecen, las estrellas le obedecen, menos el ser humano. Menos el ser humano. Siendo que Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza. ¿Cómo está eso? Nosotros pensamos qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para quién lo vamos a hacer. Los animalitos que no piensan le dan gloria a Dios. En la madrugada ya están cántele a nuestro Señor por un nuevo día. Igual cuando se van a refugiar de nuevo en los árboles, ahí está en la tarde noche, cante. Dándole gracias a Dios. Y nosotros dormidos. Ese es lo triste. Cuando venga la tormenta, entonces vamos a estar, Dios mío. Tal vez ya muy tarde. Y no hay que esperar ese momento. Porque muchos no tienen la fuerza y la fortaleza para resistir ese tipo de tormentas. Tal vez una aflicción, una enfermedad que venga. Si tú no estás fuerte y robusto, te puede arrastrar y te puede matar. Por eso es muy importante que dependamos totalmente de nuestro Señor. Mire, vayamos a Lucas capítulo 15. Adelante. Este pasaje es muy, pues sí, muy generalmente todos lo saben. Pero tomó una mala decisión este joven. Lucas capítulo 15, versículo 11. Y dice, parábola del hijo pródigo o del hijo perdido. Y comienza diciendo así, dice, un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús, el 12. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos, el 13. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Veamos que cuando nosotros estamos apartados de Dios, ¿qué es lo que hace Satanás en nuestras vidas? Nos roba y nos destruye. Le robó toda la herencia que el padre le dio. Por eso es importante que nosotros sepamos a ser buenos administradores de las bendiciones que Dios pone en nuestras manos. No que seamos dueños de todo, no. Que sepamos la bendición de Dios para qué es. ¿Sí? Y que seamos buenos administradores. Porque si nosotros no somos buenos administradores, todo se va a ir en saco roto. No podemos nosotros hacer todas las cosas. Y le tenemos que dar prioridad a lo más necesario. Y a lo que no, hay que guardarlo porque vienen tiempos también más difíciles. ¿Sí? Hay tiempos de gozar, hay tiempos de reír, hay tiempos de... Y si no aprendes en esos tiempos, pues siempre vas a estar pasando ese tipo de vida. Habla de las vacas gordas y las vacas flacas. Cuando tienes que administra, cuida, porque el día de mañana vienen esos tiempos difíciles, pero ya tienes
para salir adelante. Y eso es lo que debemos de aprender nosotros en Jesucristo nuestro Señor, porque Él nos enseña de qué manera debemos de vivir. Dice, así que el padre repartió sus bienes entre los dos, dice el 13. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. El 14, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y comenzó a pasar necesidad. Dice el 15, así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Teniendo todo, el diablo lo dejó sin nada. Tenía necesidad de qué? De comer. O sea, ¿para qué nos sirve el dinero? Para comprar alimento para seguir adelante. No tenía el alimento, no tenía el dinero, pues tuvo que ir a buscar trabajo. Y le dieron un trabajo muy, muy escaso, que para un judío pues no es agradable, ir a cuidar cerdos. Pero tuvo que hacerlo porque tuvo necesidad. Y nosotros ya no tenemos que vivir en esa necesidad. Porque si Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos Él nos hará descansar. O sea, por donde hay alimento Él nos va a llevar. ¿Sí? Esa es la bendición de Dios para nosotros como su iglesia. No te va a llevar al desierto donde no haya nada. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. Dice el 16, tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. ¿Sí? Cómete la comida que le daban a los perros. Pues es para los animales, no es para el ser humano. Pero el no pensar trae consecuencias a la vida de la persona. El no ser un buen administrador te va a traer problemas el día de mañana. No siempre va a estar la canasta llena de bendición. ¿Sí? Hay tiempos y hay temporadas. Y por eso nosotros debemos saber discernir esos tiempos. Cuando Dios nos está bendiciendo, para cuando vienen tiempos que se baja el trabajo, tengamos lo suficiente para salir esa temporada. Y vamos a vivir una vida feliz. Si no, siempre vamos a estar batallando y sufriendo por no ser buenos administradores de lo que Dios nos pone en nuestras manos, porque todo es de Él. Dice el 17, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre, y yo aquí me muero de hambre, y yo aquí me muero de hambre. O sea, ¿quién lo llevó para allá? O sea, ¿quién lo llevó allá, a esa nación? A veces creemos y pensamos que nosotros podemos hacer lo que queramos y tenemos que pedirle dirección a nuestro Dios. ¿Sí? Porque si nosotros no le pedimos dirección a nuestro Padre, nosotros vamos a fracasar. Vamos a hacer las cosas incorrectamente. Aquí no está pecando este joven, pero derrochó toda la herencia que su padre le dio. Pero sí trajo consecuencias a su persona. ¿Sí? No valoró el trabajo de su padre, lo que su padre hizo por él, todo el trabajo que tuvo que trabajar para darles una herencia. ¿Y por qué no valoramos lo que Dios nos ha dado? ¿O nos ha prestado esta vida? No es de nosotros, es de Dios nuestro Señor. ¿Por qué no la valoramos? ¿Por qué no nos amamos? No nos amamos porque no amamos a Dios. Porque si amáramos a Dios sobre todas las cosas, nos amáramos a sí mismos. ¿Sí? Y velaríamos por los que están alrededor de nuestro hogar. Pero si no nos amamos nosotros, ¿cómo vamos a ver por nuestro prójimo? Y Dios nos ha dado esta herencia para nosotros. Aquí en esta herencia hay sanidad, hay libertad, hay vida eterna, hay gozo, hay alegría. ¿Qué te falta?
Si te falta es porque no le pides a tu Padre. Porque habla de un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento. Y Él ya murió y esta pasa a manos de nosotros. El problema es que no sabemos cuáles son esas cláusulas que están escritas en la palabra. Y por eso no recibimos la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Eso lo tiene para nosotros. Dice el 18, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Primero, ¿contra quién? Contra Dios y contra su Padre terrenal. Porque se fue. Imagínate a qué se iría esa otra nación. Para gastarse toda la herencia. No creo que fue nada más irse a comer y tal. No. Se fue al libertinaje, se fue al mundo. Y por eso él habla, ¿sí?, de que el perdón. Perdóname. Y nosotros tenemos que también pedirle el perdón a Dios por nuestras malas decisiones o por el pecado que nosotros hemos cometido. ¿Sí? Y a veces nosotros se nos hace tan fácil, no pasa nada. Y sí pasa. Dice la palabra que poca levadura leuda toda la masa. O sea, cuando menos acuerdes ya estás invadido de pecado. Sí. Y es importante que nosotros cada día nos examinemos qué tipo de vida estamos llevando. Si realmente estamos agradando a Dios, si realmente nosotros seguimos en nuestros propios afanes, ¿qué es lo que estamos haciendo? Este joven tuvo también una experiencia no muy grata, pero él fue a buscarla, porque él se salió de donde estaba su padre. Si tú te sales de la casa de Dios, tú también vas a estar desamparado. ¿Sí? Por eso es importante que estemos unánimes, orando unos por otros, exhortándonos unos a otros, para que la iglesia de Cristo vaya creciendo y fortaleciéndose en fe. Si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos, el día de mañana van a sernos inútiles. ¿Qué les va a enseñar? El mundo los va a atrapar. El mundo no tiene compasión. Y por eso es importante que nosotros tomemos la decisión. ¿Sí? Y el día es hoy. Este es el día que Jehová realizó. Si Él nos permitió estar aquí, pues hay que alegrarnos, hay que gozarnos en Jesús. Que Él nos trajo aquí con un propósito para que esta casa, este lugar, estas tierras sean de bendición. Sí, porque la maldición no es de Dios. La bendición es de Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios se multiplica al 30, al 60, al 100 por uno. Cuando vemos que no hay prosperidad, cuando vemos que el fruto de nuestro trabajo no se multiplica, es porque hay un problema. Y nosotros debemos saber cuál es ese problema. Dios lo sabe. Y cada uno de los que estamos haciendo lo bueno, lo malo, sabemos por qué. No podemos decirle, yo no lo sé. Sabemos qué es lo que estamos haciendo, qué estamos dejando de hacer. Mire, regresémonos a Mateo capítulo 7. Se nos vino el aire. Mateo 7:24. Y habla aquí en el cabezado, dice, el prudente y el insensato. Dos tipos de personas, dos clases de personas, una diferente a la otra. Nada tienen en común los dos.
Y comienza diciéndoles así nuestro Señor Jesucristo, dice: por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Habla del hombre prudente primero. Construyó su casa ¿en dónde? En la roca. ¿Quién es la roca? ¿Sí? Y continúa diciendo el 25, dice: cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. El diablo no nos va a hacer nada. Cuando tú decidas consagrarte, tú y tu casa, para servirle a Dios. Por eso Josué decía: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí? Y tú decides a quién. ¿Sí? Dios no nos va a obligar. Todo nace del corazón. Si tú estás agradecido con Dios, tú tienes que saber que por Él estamos aquí. Que Él le plació depositar lo que hoy en día tenemos en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Es por Él, no porque nosotros lo mereciéramos. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. Por eso van a venir tormentas, van a venir aflicciones, pero nuestra casa, ¿qué dice? Se va a permanecer. Si no estamos nosotros cimentados en la roca, vamos a ser vulnerables y vamos a pagar las consecuencias del pecado o de nuestras malas decisiones. Porque la paga del pecado es muerte, mala dádiva de Dios, la dádiva de Dios, la dádiva del Espíritu Santo es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Es importante que nosotros tomemos la decisión, hermanos. Dios no va a tomar la decisión por ti. Él ya estableció todo lo que tiene que establecer en la palabra y nos dejó el libre albedrío. Tú decides si sigues haciendo lo que estás haciendo o te arrepientes y te vuelves en pos de Jesús. Pero tormentas, aflicciones, tempestades van a llegarnos tarde o temprano. ¿Sí? Jesús mismo lo dijo. Vamos a tener aflicciones, vamos a tener situaciones difíciles, pero confiar en mí, que yo he vencido al mundo. Si Él lo venció, también nosotros lo vamos a vencer. ¿Cómo? Con la palabra. Dice el 26, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. El 27, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, esta se derrumbó y grande fue su ruina. O sea, conocía la palabra, pero no la practicó. Bueno, esta es una persona insensata que edificó en arena. No es porque yo sé y que yo conozco la palabra, no. Si tú no la vives y no la practicas, eres una persona insensata. Y tu casa el día de mañana se va a destruir. Porque a eso vino Satanás. A matar, a robar y a destruir. No dice que el que conozca la palabra ya será salvo. Veamos que dice que el que no la practique es el que no va a llegar al reino de los cielos. Si nosotros somos hacedores de la palabra, vamos a llegar al destino glorioso que nuestro Señor tiene preparado para nuestras vidas. ¿Sí? Porque va a llegar el momento que digas, Jesucristo, apartado de mí, ni los conozco, hacedores de maldad. ¿Qué le vamos a decir? Si Él ya sabe qué es lo que hay en nuestro corazón, Él ya sabe qué es lo que estamos haciendo. Para que vean de qué manera se mueve el mismo diablo. Es tan astuto que hace creer que la iglesia está bien. ¿Sí? Porque muchos creen que con ir y sentarse a la iglesia y escuchar ya está bien. Eso no te va a garantizar nada. Lo que te va a garantizar es que practique lo que Él te está enseñando a través de su palabra. ¿Qué te está enseñando? Que ames a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no te quieres rendir? Las personas que no se rinden a los pies de Cristo es porque siguen siendo esclavos. Y son esclavos del pecado. Y solamente cuando tú te rindas, Jesús es el que te va a libertar. No hay quien te liberte. ¿Sí?
Por eso en el Evangelio de San Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué te va a hacer libre? De la esclavitud, del pecado, del adulterio, de todo lo que hacías. Ahora para hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto que a Dios le agrada. Por eso el apóstol Pablo decía, hay que orar, velar sin cesar. Establecer una relación, una comunión con nuestro Dios. En la mañana un tiempo orar, en la mañana leer 2, 3 capítulos, de igual manera en la tarde, noche, y así establecer un hábito en tu vida. Así como lo tienes ya en el alimento físico, así tienes que tenerlo en lo espiritual, para que haya un equilibrio y Dios te vaya restaurando, regenerando lo que un día Satanás quiso matarte. ¿Sí? Porque ya cuando uno de nuestros miembros ya no hace la función correcta, es porque ya se está degenerando o está enfermo. Pero Dios es el doctor de doctores y lo que la ciencia médica no puede realizar, la palabra que es la espada del Espíritu Santo puede hacer la cirugía que el ser humano no lo puede hacer. Por eso es tan importante y fundamental que nosotros confesemos a nuestro Señor y sigamos a nuestro Señor, no al hombre, ¿sí? A Jesucristo nuestro Señor. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. ¿Ya lo tienen? Y dice así la palabra de nuestro Señor. A la iglesia de la Odisea, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Dice el 15, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fuera lo uno o lo otro. Dice el 16, por lo tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. El 17. Dice, soy rico y me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Vemos que habla de frío, tibio y caliente. Dice que a los tibios los va, ¿qué? A vomitar, a expulsar. ¿Por qué lo expulsa uno o por qué expulsa uno de su estómago algo que no lo, que se come y lo vomita? ¿Por qué lo expulsa? Porque no le cayó bien, no fue grato para su estómago. Bueno, pues de esa manera Dios lo va a hacer con nosotros. ¿Sí? Te va a vomitar, porque lo que nuestro cuerpo no le cae bien, lo expulsa, lo saca. También nuestro Dios, el día de mañana también te va a expulsar. Y los que están fríos son los que ya están muertos. ¿Sí? Cuando usted muere físicamente, a las 2 horas o 1 hora ya está frío. Cuando se muere, en el momento todavía está calientito. Pero ya pasan 2 horas y usted se mantiene ya frío. ¿Sí? ¿Quieres estar muerto o quieres estar vivo? ¿Sí? Tenemos que meternos al fuego, porque es donde Dios nos va a purificar. Es donde Él nos va a ir transformando y nos va a ir llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Para qué meten el oro en el fuego? Para sacar toda la contaminación, todas las escorias, todo lo que no sirve.
Porque nosotros debemos resplandecer, somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Si no, ¿cómo lo vamos a hacer? No es porque decimos que somos cristianos. Hay que ser calientes. Y para ser calientes tenemos que, ahora sí que establecer ese altar, encender ese fuego en nuestras mañanas, en nuestras noches, postrarnos, un tiempo de oración, de intercesión. Es ese tener el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí. Y te va a aligerar la carga. Porque si nosotros no nos levantamos, cada día nuestros días se van a hacer más pesados. Si no le dejamos las cargas a nuestro Señor, el día de mañana no nos vamos a poder ni levantar. Dice, vengan a mí los que están cansados y trabajados y yo los haré descansar. ¿Por qué no vas a los pies de Cristo? ¿Por qué quieres solucionar tú las cosas a como tú crees y tú piensas? Cuando Él tiene la solución para todo. ¿Tú crees que Él como nuestro Dios y como nuestro Padre quiere que suframos? Yo no lo creo. Si entregó a su Hijo Jesús para que nosotros viviéramos una vida digna, agradándole en todo. Es el momento que encendamos ese fuego. ¿Sí? Con el fuego, ¿qué pasa? Ni la tormenta nos hace daño. Cuando se viene el tiempo del frío en diciembre aquí, calientas, pones una hoguera y te arrimas ahí y no te pasa nada con el frío. Pero donde no está la hoguera, donde no esté el fuego, te vas a congelar. Sé que la gente se queda toda engarrotada de lo frío que está. Y más a la de la tercera edad, que ya el frío le hace mucho daño a la persona. Entonces nosotros debemos de aprender, ¿sí? Para que no nos pasen lo que no nos debería de pasar a nosotros. Al mundo sí, porque es ignorante, pero nosotros conocemos a quién le servimos, ¿sí? Y tenemos que encender ese fuego en nuestro cuarto secreto. Y la pregunta es, ¿cuánta iglesia hoy en día está muerta? Fría, apática, no lee la palabra, no se alimenta, no tiene un tiempo de oración. ¿Cómo está la iglesia? Ya nomás se dicen que son cristianos, pero que se los crean ellos, porque ni el mismo diablo lo cree. Es importante que nosotros decidamos, porque la decisión que hoy tomes va a ser el resultado de tu presente, de tu futuro y de tu final. ¿Sí? Si tú tomas la buena decisión y el compromiso de establecer tu altar en tu casa, de meterte a las escrituras y practicarlas y vivirlas, ten por seguro que Dios va a cambiar tu vida. Esa es una seguridad que debemos de tener nosotros como cristianos. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras se cumplirán. Y eso es lo que nosotros debemos de creer. Pero si no conocemos las promesas, ¿cómo vamos a creer? Vamos a estar atentos. Por eso es importante, mis hermanos, que tomemos decisiones que sean gratas delante de los ojos de nuestro Señor. Y vamos a ir terminando en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 12. Fíjese lo que Pablo le dice a la iglesia de los Efesios, ¿eh? No le dice algo muy bonito, muy agradable. ¿Ya lo tiene? Dice, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. ¿Qué crees que hacen en secreto esos desobedientes? Cosas buenas no hacen.
A lo mejor vivían en adulterio. O sea, para que le dé vergüenza a la gente, pues es algo muy fuerte. Pero ese tipo de vida estaba viviendo la iglesia de los Efesios. ¿Y sabe por qué? Aquí nos lo va a hablar nuestro Señor. Dice en el 13, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. O sea, la luz va a llegar tarde o temprano. Mejor saca y confiesa el pecado. Si no, el pecado te va a dar a luz. Cuando menos esperes, el pecado te va a exponer. Si tú no sacas el pecado te va a exponer. Ah, pues dicen que este era que dice. Pues sí, dicen. Pero vamos a ver por qué le pasó eso. Por eso es importante que nosotros confesemos el pecado. ¿Sí? Y nos apartemos de él una vez y para siempre. Si nosotros no confesamos el pecado del día de mañana te va a avergonzar. ¿Sí? Ah, mira la que se decía ser cristiana. Mira lo que le vino. No es por Dios. Es porque nosotros no hemos entendido y comprendido que nosotros tenemos que ser la novia del Cordero de Dios. ¿Sí? Y tenemos que cuidarnos, tenemos que asearnos, tenemos que adornarnos con su palabra, con la oración, para vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Dice el versículo 14, no el... Sigue, dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Estaban muertos en la iglesia, igual que el mundo. ¿Cuál era la diferencia? Estaban en la iglesia y estaban muertos. No físicamente, espiritualmente, porque el pecado te mata. ¿Sí? Primeramente te mata espiritualmente y después físicamente. Y para que Dios haga la obra tenemos que arrepentirnos, que confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos. ¿Sí? Ya muertos, ya no hay vuelta de hoja. Si estamos muertos espiritualmente, hay esperanza, porque nos arrepentimos y volvemos al redil de Jesucristo. Pero si ya viene una muerte física, ya vamos a parar el lugar que ya te está preparado, ya está todo preparado, tanto allá arriba como acá abajo. Todo está preparado, nada es improvisto. El infierno ya está listo. ¿Sí? Allá el trono de la gracia también está preparado todo. El lago es donde vamos a parar, o van a parar todos los que no hayan hecho lo que a Dios le agrada. ¿Sí? Pero eso ya va a ser al final. Tanto Satanás como los ángeles y todos los que desobedecieron la palabra de nuestro Señor, o que no conocieron la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 15, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. ¿Cómo estás viviendo? Dice, tengan cuidado de su manera de vivir. ¿Cómo estás viviendo? ¿Para quién estás viviendo? Lo que haces, ¿para quién lo haces? Lo que dices, ¿para quién lo dices? Y cada quien sabe. ¿Sí? Porque si no, esas tormentas van a llegar a nuestra vida y va a causar muchos dolores. Muchos no se vuelven a levantar de una pérdida, de un ser querido. Es tanto el dolor que los sume también a ellos. Por eso es importante que nosotros sepamos depender de nuestro Señor, porque Él nos da la fuerza y nos da la fortaleza, nos da el carácter. Sabemos que vamos a partir y sabemos que el día de mañana nuestra descendencia también, o nuestros padres o nuestras madres, pero estamos preparados y capacitados, porque sabemos que cuando van pasando los años, se va acercando ese tiempo.
Nosotros ya estamos en la última carrera, en la última etapa. Y es cuando más tenemos que meternos al fuego, es cuando más tenemos que meternos a la palabra, porque si no, no vamos a llegar a ese destino glorioso y maravilloso que nuestro Señor Jesucristo tiene. Hoy en día la iglesia piensa que ya tiene 60 años y ya nomás se va a sentar y ya no lee, ya no ora, y ya. No, es cuando más debemos de meternos, ahora sí que al fuego. Es cuando más debemos meternos al río de Dios. Que Él nos purifique, nos santifique cada día, cada día. ¿Sí? Porque nuestros días ya se están acortando. Y si hoy estamos aquí es por su gracia, pero si mañana Dios nos permite estar con vida, tenemos que saber que es un día menos que nos queda de vida aquí en este mundo. Eso es lo que debemos de tener siempre en nuestra mente. No los que ya se fueron, no. Que ya se van acabando nuestros días aquí en este mundo. Y para vencer solamente con Jesús. Fuera de Jesús vamos a ser derrotados. Fuera de Jesús siempre vamos a ser atormentados. Y fuera de Jesús nunca vamos a llegar a ese destino glorioso que Él tiene preparado para su iglesia. Así que mis amados, no hay que dejar que la tormenta llegue. Es más fácil verla de lejos. ¿Y sabes a qué no les llega? A aquellos que tienen un altar, aquellos que se alimentan de la palabra. Nos hace sensibles Dios. Porque cuando llega la tormenta, quién sabe cómo llegue y en qué dimensión llegue en la vida o en la familia de la persona. Ya va a ser más difícil. No va a ser imposible, pero va a ser doblemente difícil. Así que mejor hay que hacerlo por las buenas. ¿Sí? Así que gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Levántanos, despiértanos, Señor. Pones hambre, esa sed insaciable, incontrolable, Señor, de alimentarnos de tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdadera comida y tu sangre verdadera bebida, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Amén, amén y amén.